Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me cuida el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas o luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Muy buenas noches, hermanos. Es un privilegio para mí nuevamente estar aquí con ustedes y para compartir un tema que realmente para mí resulta bastante apasionante porque a causa de la pandemia me ha hecho pensar bastante en ello, y siendo esa reunión de Fuego Nuevo, creo que es muy pertinente, aunque es también pertinente para el resto del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Antes de iniciar, yo quisiera que oráramos. Oremos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos brindas de estar nuevamente reunidos en tu nombre, Señor, para reflexionar,
en todas las cosas que tú nos has dado para consolarnos y para poder, Señor, superar todos los retos que hemos tenido durante todo este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a contar de tal manera nuestros días que traemos al corazón sabiduría. Gracias, Padre, porque tú nos amas con un amor eterno y por eso nos conservas en tu bondad. Te pido, Padre, que tú estés con nosotros, Señor, y que seas tú el que fluya libremente, no yo, sino tú en mí, Padre, para que tu mensaje pueda ser de edificación para el cuerpo de Cristo que es tu iglesia. Usa nuestras vidas y santifícanos en tu verdad. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Buenas noches, hermanos. Yo quiero reflexionar en este tema que se llama un final sin esperanza o una esperanza llena de vida. Creo que este es el tema que ha estado como el centro de nuestro diálogo interno durante esta pandemia. Nosotros vemos que la crisis del coronavirus ha cambiado radicalmente nuestras vidas, obligándonos a reflexionar sobre nuestras vidas, sus sueños frustrados y el abandono de nuestra zona de confort, el aislamiento, empleo, las limitaciones en la forma de relacionarnos, las crisis económicas, etcétera. Todo esto llena nuestro diálogo interno de recuerdos del pasado y nos llenan, nos hace pensar en todo lo que teníamos y lo que podíamos hacer, y todo eso nos llena de cierta sensación de impotencia. Y por otro lado, estamos pensando en el pasado, pero por otro lado, nuestros pensamientos, cuando vemos la televisión, ya que estamos aquí encerrados, y todos los eventos catastróficos mundiales, como el cambio climático a nivel mundial y la aparición de nuevas formas de coronavirus que han incrementado los contagios y también las muertes. Todo esto, sin lugar a dudas, nos trae un presente lleno de enfermedades psicosomáticas, pesimismo y un final sin esperanza. Esta es la situación actual que nos rodea, porque es normal. Nosotros somos, dice, el hombre es un animal de costumbres, pero la palabra de Dios dice, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Por eso yo quise en esta presentación titular la conferencia Un final sin esperanza o una esperanza llena de vida. Nosotros vemos que en la tercera edad, o sea, en la vejez, tiene mucha influencia tus pensamientos. Y tus pensamientos, cuando, como decíamos, están en el pasado, entonces estás rumiando pensamientos negativos, de depresión, de ansiedad, lo cual provoca efectos físicos o enfermedades. Y además te saca del presente, te desconcentra del presente. Pero por otro lado, o sea, que estos pensamientos negativos que estás rumiando, como lo hacen las vacas, ¿no? Que está uno duro y duro y duro, y vuelve a uno a vivir ese pasado y te pones histérico poniéndote histórico. En cambio, cuando tus pensamientos están en el futuro, tu reacción por lo general es de preocupación. Te preguntas qué pasará y tienes visiones catastróficas, tienes conclusiones sin sentido y me adelanto a las situaciones
y tengo pensamientos sin sentido y además tengo miedo. Porque tenemos miedo a lo desconocido. Pero en el presente, vivir en el pasado o en el futuro divide el presente y te provoca un estado de sobrevivencia sin esperanza, llena de enfermedades psicosomáticas y de depresión. La que sigue. Pero nosotros sabemos que la curva de la vida, del ser natural, es decir, de esa naturaleza que tenemos del primer Adán, es comenzar con la dependencia. Naces y empiezas a depender para comer, para vestirte, para bañarte, etcétera, de tus padres. Y entonces en esa curva vas creciendo y llegas a la adolescencia y entras en una crisis porque tienes que dejar la dependencia de la niñez para asumir la independencia de la vida adulta. Y después sigues creciendo para buscar la independencia. Y pasas por la edad de los 40 años, en donde por lo general estás en plena vejez de juventud y te aferras a la juventud creyendo que vas a tener las fuerzas, las energías y todas las oportunidades que tuviste cuando iniciabas tu vida. Y llegas a la vida adulta, a la cumbre de la curva, en donde ya eres económicamente independiente, ya eres psicológicamente independiente, y creemos que vamos a continuar como si fuera en una línea plana, y que ahí nos vamos a quedar y estamos soñando con nuestra jubilación y que vamos a hacer esto y esto y esto, pero la realidad, hermanos, es que esa curva viene de bajada. Es decir, después se jubilan y tú ya has adquirido tu identidad ejerciendo un liderazgo posicional en donde la posición te daba tu identidad. Y dejas de trabajar y te vas a tu casa ya jubilado, creyendo que estás con la plena libertad de hacer ahora sí todo lo que querías hacer y que siguiendo las cosas como antes, pero ahora con mayor libertad. Y sorpresa, te encuentras con que no solamente ahora eres libre para hacer lo que tú quieras, pero finalmente cuando tú ejerciste un liderazgo posicional y tu identidad estaba metida en tu manera, en tu posición, dejas de tener los recursos que tenías antes y además dejas de ser. ¿Por qué? Porque la gente se identifica por la posición que ocupa. Y si ya no ocupas esa posición, ya ahora ¿quién eres? Desgraciadamente, muchos jubilados regresan a su casa y quieren seguir ejerciendo su posición como tenían en la oficina, y en su casa ni siquiera el perro les hace caso, porque no están acostumbrados a verlos. Y vienes de caída libre, y pasan los años y caes en la dependencia. Nuevamente, esa es la curva de la vida del ser natural. Y por lo tanto, el Señor dijo, todo pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo cambiante. Y en estos últimos 2 años hemos visto cómo lo que era constante se ha vuelto variable. La siguiente diapositiva, la que sigue. Aquí en esta curva, no, la anterior. Sí. Nosotros vemos que para evitar esa situación
de un final sin esperanza, en donde estás, yo decía, los adultos lo resienten más, porque con ese rollo de la pandemia, pues ahora los hijos ni siquiera vienen a verlos, es que para no contagiarlos, si de por sí no venían, ahora menos, y se sienten mucho más aislados y se desesperan más, es decir, no tienen muchas esperanzas ni muchos recursos físicos y a veces ni materiales. Pero cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios te da un espíritu nuevo para que el Espíritu de Dios pueda morar en ti. Y entonces tú aprendes no a depender, a buscar tu independencia, o sea, el sentirte como Dios, yo, después yo y luego yo. Y si no quieres tener un final sin esperanza, la única manera que puedes lograr una esperanza llena de vida es aceptando a Cristo. Y cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, tú empiezas a construir la curva roja, es una nueva curva de sigmoid, pero la cumbre de esa curva no es tu independencia, la cumbre es tu dependencia absoluta de Dios. Y es el desarrollo de tu parte espiritual que está en ti. Por eso el primer Adán se le llama alma viviente, pero el segundo Adán, que es Cristo, se llama espíritu vivificante, porque Dios a través de Jesucristo te restaura tu posición original de haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios y te permite, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, el que tú puedas tener nuevamente comunicación con Dios. Pero Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso, hermanos, en esta segunda curva nosotros vemos que cuando ya vas en caída libre en tu parte del ser natural, cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal y estás cultivando esa nueva vida espiritual que te da vida y vida en abundancia, entonces tú puedes aprender a gozar de todos los privilegios que tenía Jesucristo como Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo te hace coheredero, Dios te hace coheredero del reino de Dios en Cristo Jesús. Y cuando Cristo vive en ti, todo lo que el Señor, en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Y tú, como esa nueva criatura, hijo de Dios, adoptado por Dios, y con el Espíritu Santo guiándote, te lleva a esa vida abundante que Él te ofrece y te da una nueva esperanza llena de vida. La que sigue. Dice, el propósito de las Escrituras es dar esperanza. Todo lo que se escribió en el pasado se hizo para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Dice Romanos 15:4. El conocimiento de Jesús y de la esperanza que hay en él viene por medio de las Escrituras. La manera de mantener tu esperanza alta es estudiar las Escrituras con regularidad. Porque dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La que sigue. Ahora nosotros vemos que la esperanza es al significado de la vida lo que el oxígeno es a los pulmones.
Y por eso de Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La que sigue. Por lo tanto, hermanos, yo te exhorto a que edifiques tu esperanza en Dios. El Señor dice, miradme a mí y sed salvos. Dice Isaías 45:22. La salvación es tuya tan pronto como miras a Él. En Isaías 45:22 te dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. En realidad, como yo siempre digo, si dijo, ya dijo. La que sigue. El Señor nos transforma a la imagen de Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque en realidad, cuando nos identificamos con Cristo, la sangre derramada en la cruz del Calvario nos dio la salvación, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero la salvación, es decir, la sangre derramada, no te libera del viejo hombre, que es con el que sigue siendo tu estuche. Entonces requieres al Espíritu Santo, que es Dios morando en ti, para poder superar todo los obstáculos y los estorbos que significan la carne, para poder desarrollar plenamente el espíritu que te permite gozar de toda esa vida que Cristo te ofrece. Ahora vemos la esperanza del Evangelio de Cristo. Dice en Colosenses 2, del 9 al 10, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, y ustedes han recibido esa plenitud. Es decir, tenemos esa plenitud, pero requerimos al Espíritu Santo que mora en nosotros para tener la adecuación mental y vivir en la vida propia, no dejando que la carne que te lleva al pecado te estorbe para gozar de esa vida, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La Biblia dice que Cristo nos da su plenitud, Colosenses 2, del 9 al 10. Aquella plenitud es el Espíritu Santo. Dios mismo viene para vivir dentro de nosotros y en Él tenemos todo lo que necesitamos para ser progresivamente transformado de lo que somos en la propia imagen de Cristo. ¿A qué sigue? Porque entonces ahora Cristo es el que da sentido a tu vida. ¿Por qué? Porque no vives tú, sino vive Cristo en ti. Romanos 12 dice, con Cristo soy juntamente crucificado, vivo no ya yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, como Él te ha hecho una nueva criatura, tienes una nueva genética. Y en vez de estar produciendo el fruto de la carne, empiezas a producir el fruto del Espíritu. Ahora, ¿cómo reacciona el cristiano en momentos difíciles? ¿Cuál es? Vas adquiriendo poco a poco la mente de Cristo para poder tener esa vida que Él te ofrece. Y dice, el cristiano en momentos difíciles medita y decide, haciendo suya las promesas de Dios. Él sabe que Dios es el creador de los cielos y la tierra y que Dios sabe todo lo que pasa, por lo tanto, Él puede resolverlo. Dios decide lo que está sucediendo. A los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Dios tiene un plan global y también tiene un plan para mi vida. Además, Dios me ama y por ser de Cristo, todas las cosas me ayudan a bien.
La que sigue. Nosotros vemos que al primer Adán, en la carne, se le llama alma viviente. Y esa es la naturaleza que tenemos, la genética que tenemos desde Adán y el resto de la humanidad. Y cuando tú estás solamente en tu naturaleza adánica, tu confianza es en el yo. Eres autoconsciente. Tu madurez es buscar la independencia. Tu mentalidad es de resguardo y de control. Buscas el poder para establecer tu verdad como la única verdad. Tienes una visión de lo temporal, porque lo que se ve es transitorio, pero lo que no se ve es permanente, y Dios hace lo que se ve de lo que no se ve y lo que es de lo que no es. Ahora, en cuanto a los recursos, como te sientes el centro del universo, lo que haces es acumular. ¿Y cuáles son los frutos que das? Pues los frutos de la carne: odios, iras, contiendas, celos, herejías, envidias, hechicerías, todo esto que te lleva al pecado y que te lleva a la muerte. Ahora, las necesidades del cuerpo son las que te dominan, porque eres guiado por tu ser animal. Por lo tanto, luchas por sobrevivir. Pero cuando tú vienes a Cristo, entonces Jesucristo da vida a tu espíritu. Y cuando le da vida a tu espíritu, tienes el elemento necesario para poderte comunicar con Dios. Entonces, tu confianza es en Dios. Tu conciencia es de Dios. Tu madurez es la dependencia de Dios. Tu mentalidad es de aprendizaje, descubrimiento. Si no fuereis como niños, no veréis el reino de Dios. Tu visión de lo permanente, tu visión es búsqueda de lo permanente y eterno. Tus recursos son los del reino de Dios. Tu fruto es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y cumplir el plan de Dios para tu vida es lo que persigues. Eres guiado por tu ser superior del Espíritu y gozas una vida plena en Cristo. Ahora, ¿cómo usa el poder el hombre natural y el hombre espiritual? El hombre natural es guiado por su ego para hacerse servir para su propósito mezquino. Saquea a la naturaleza, usa a su prójimo, transforma en vil lo que es hermoso. Es decir, donde hay riqueza genera pobreza, donde hay esperanza genera desesperación. Ahora, su riqueza la mide por su capacidad de despojar, y su poder termina con su muerte. Mientras que el hombre espiritual es guiado por el Espíritu Santo para servir al propósito de Dios. Cuida la naturaleza, ama a su prójimo, transforma en hermoso lo que es vil, y su riqueza se mide por su capacidad de dar. Sus obras continúan aún después de su muerte. Hermano, estoy viendo la diapositiva número 13. Sí. La que sigue. La vida natural y la vida espiritual. La vida natural es la del ser animal que lucha por sobrevivir en la selva en donde solo el yo del más fuerte prevalece. La vida sobrenatural es el del ser espiritual, el hombre, que es el hombre superior, cuyo espíritu nuevo está conectado al de Dios por medio de Jesucristo, cuyo poder es transmitido a través de ti para cumplir el propósito de Dios para el cual fuiste creado. Esto te da vida abundante, en donde Dios, tu prójimo y tú mismo forman el sistema que son tomados en cuenta no solo en esta vida, sino también incluye vida para más allá de la muerte, o sea, vida eterna. La que sigue. Vivir con fe y con esperanza. ¿Cuál es la verdad central?
La fe en Cristo nos redime y nos protege, dándonos una esperanza perdurable. ¿Cuál es el versículo clave? Primera de Pedro 1:21. Y mediante el cual Cristo creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora bien, dice, Dios estuvo con Adán y Eva. Dios estuvo con el pueblo de Israel. Dios estuvo con José y María, pero Dios en la actualidad está en ti por medio de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él podrá hacer lo que tú no puedes. Con Dios en ti tienes millones de recursos que no tenías antes. Por eso dice Colosenses 1:29, con este fin, trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. ¿La que sigue? Bueno, pues esa es una ecuación para desarrollar el carácter espiritual, para poder gozar de esa vida que Cristo te ofrece. Porque, pues digo, el carácter espiritual es igual a tu contexto espiritual, más el conocimiento de la Biblia, más los recursos del reino, entre tu ego, o sea, tu yo. Entre más pequeño es tu yo, más se desarrolla tu carácter espiritual. Y para eso tienes que aplicar Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La que sigue. Nosotros vemos que aquí ilustrado que cuando tú pasas del hombre, ¿cómo pasas del hombre natural que está sobreviviendo en el yo al hombre espiritual que vive la vida abundante que es Cristo en mí? Ahora, nosotros somos transformados a la imagen de Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es curioso, porque dice que cuando Moisés estuvo en el monte recibiendo los 10 mandamientos, y cuando él bajó, el pueblo veía que su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque estaba reflejando la gloria de Dios. Él no la veía, pero los demás lo veían. Y nosotros estamos viendo que cuando nosotros buscamos el rostro de Dios y lo miramos constantemente en todos los días, llegará un momento en que cuando nosotros comunicamos y nos confrontamos con nuestro prójimo, podremos estar reflejando el rostro de Dios por el Cristo que está en nosotros. ¿Por qué? Porque buscar el rostro de Dios es negarse a sí mismo. Y entonces ellos pueden ver al Cristo que está en ti. Ahora, aquí hay una cosa que me pareció muy interesante. La mujer que se describe en Marcos 5:34, que tenía ese problema de flujo y la hacía inmunda. Sin embargo, ella se acercó a Jesucristo. Y Jesucristo dice, la mujer de Marcos 5:34 tenía el presentimiento que Cristo podía sanarla y tenía la esperanza que lo haría. Y que si nosotros tenemos ese mismo tipo de fe, veremos las obras maravillosas de Dios confiando en Él. Porque la fe es la convicción de que Él puede y la esperanza de que Él quiere y lo hará. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué nosotros fuimos educados para creer solamente en una realidad que maneja hechos que son visibles, tangibles y medibles?
Y si no cumple con esos requisitos, decimos que son cuestiones subjetivas que no tienen ningún valor. Pero esa mentalidad implica que cuando estudias física, el espectro luminoso, que lo único que cuenta es el infrarrojo para la derecha y el del ultravioleta hacia la izquierda, que es el invisible, ese no cuenta y no tiene ningún valor, que son cuestiones subjetivas. Pero la realidad es que cuando tú manejas la realidad de lo invisible, intangible, inmedible, estás dentro del campo del espectro luminoso que maneja las altas frecuencias y las altas energías. Es la base de toda la teoría atómica. Por eso Jesucristo dice que lo que se ve es transitorio, pero lo que no se ve es permanente. Y Él hace lo que se ve de lo que no se ve y lo que es de lo que no es. Entonces, ¿qué es la realidad? Por eso la fe te permite ver lo invisible, creer lo increíble y obtener lo imposible. ¿La que sigue? La meta de todos los tratos de Dios con nosotros. Dice, Dios corta nuestra vieja naturaleza sentada en el yo para hacer el camino de nuestra nueva naturaleza en Cristo, la cual trabaja en franca cooperación con Él. Y nosotros vemos que tu vieja naturaleza es la carne, el viejo hombre, el viejo yo. La nueva naturaleza es el espíritu, el nuevo hombre, el nuevo yo. En el momento de la salvación, el creyente nace de nuevo y Dios le da una nueva naturaleza. La meta de Dios, la meta de todos los tratos de Dios con nosotros. Dios corta nuestra vieja naturaleza centrada en el yo, porque el camino a la nueva naturaleza en Cristo, la cual trabaja en franca cooperación con Él y por lo tanto puede gozar de todos los atributos en quien habita toda la plenitud de la deidad. Ahora vemos nosotros la diferencia, el hombre que vive en la carne y el que ha sido regenerado en Cristo, que es el que tiene esperanza y vida. Dice, si la muerte espiritual es la separación de Dios, el hombre carnal no conoce a Dios, sino que vive en la oscuridad lejos de Él. Si el hombre carnal, aún sin saberlo, está bajo sentencia de muerte, sin esperanza alguna de cara al más allá. El hombre pecador conoce los efectos devastadores de la muerte que actúan en él. Entonces, por eso, la vida espiritual tiene que significar la reconciliación con Dios. En cambio, el hombre regenerado tiene acceso a Dios, se sabe aceptado por Él, le llama Abba Padre, disfruta de la comunión con Él y crece en el conocimiento de Dios. El hombre regenerado tiene una viva esperanza de la vida eterna en Cristo. Así pues, si esperas y amas el retorno de Cristo, y si confías en que Dios te resucitará en el día final y estarás siempre con el Señor, el hombre vivificado empieza a conocer la sanidad divina de su vida interior. Las taras, los complejos y la alienación que antes le caracterizaba ceden ante la nueva humanidad de Cristo. Adquiere la nueva dignidad de los hijos de Dios. Al saberse aceptado por Dios, recibe una sana autoestima. La que sigue. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual implica que tu cuerpo está en control. Y entonces, cuando el cuerpo está en control, este te lleva a la inmundicia, al adulterio, a los orgullos, al pleito, a las envidias, a las contiendas, a los celos, a las borracheras, a la idolatría. Porque cuando el cuerpo está en control, tu espíritu está muerto y tú estás muerto espiritualmente. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria
de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora bien, hermano, tú tienes dos caminos. Dice, yo he escogido el camino de la verdad y yo he obedecido tus leyes, dice el Salmo 119:30. Existen dos caminos, dice Mateo 7:13-14. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta espaciosa, el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran en ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida eterna, y son pocos los que la encuentran. ¿Por qué? Por eso, muchas veces, cuando tú no estás en Cristo, estás viviendo un fin sin esperanza, porque sabes que tu fin es la muerte. Ahora, ¿cuáles son los rasgos cuando tu esperanza está en Dios? Si antes tenías cauterizar la conciencia y endurecido el corazón, ahora el Espíritu de Cristo obra en él, despertando su conciencia y ablandando su corazón. Tanto es así que el creyente puede pensar que es más pecador después de su conversión que antes, pero en realidad esta percepción se debe a que la nueva sensibilidad moral que tiene en Cristo. Antes, cuando pecaba, su conciencia no decía nada, ahora protesta, se siente sucio y anhela tener la rectitud moral de Cristo. Antes no tenía sensibilidad espiritual, porque no necesitaba a Dios, Él era Dios, era su aspiración ser como Dios. Ahora tienes hambre y sed de Dios y se alimenta de la palabra. Y por tanto, si pues amas y temes a Dios, vas creciendo en tu conocimiento de Él. Esperas el retorno de Jesucristo. Deseas ser completamente transformado a su imagen. Sabes que Dios te acepta por hijo suyo. Te has vuelto sensible al pecado y meditas en la palabra de Dios. Es del todo probable que la vida de resurrección esté en ti, porque ninguna de estas cosas es característica del hombre carnal. Dice, y ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas que cada vez que se parecen más a Dios, su creador, y cada vez le conocen mejor. Dice Colosenses 3:10. Por eso dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Sin lugar a duda, nosotros creyéndonos dioses, creemos que Dios es como nosotros, pero el Señor quiere que tú seas como Él. Por ejemplo, en tus pensamientos, cuando estás en crisis, tú dices, esto es imposible, pero Dios dice, la que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, cuando tú te preocupas, dices que estoy muy cansado. Él te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar, dice Mateo 11:28. Y luego cuando te sientes aislado y sientes que nadie te ama, te dices, nadie me ama. Y en cambio, cuando tú escudriñas la palabra, Él te dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él te ama con un amor eterno y por eso te conserva en su bondad. Ahora, a veces ya te sientes desfalleciendo y dices, ya no puedo, yo no puedo seguir. Y el Señor te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando estás resolviendo problemas, dices, no puedo resolver las cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:33. Y cuando tú dices, estoy angustiado,
El Salmo 91:15 te dice, cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades y los rescataré y los honraré. A veces cuando estás probando tu capacidad, dices, no soy capaz. Pero Dios te dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre lo necesario en todo, abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios 9:8. O cuando tienes temor, dices, tengo miedo. Recuerda la palabra que Dios te dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y cuando cometes errores que sientes que son imperdonables, dices, no puedo perdonarme. Pero la palabra de Dios te dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora bien, tú dices, no tengo nada. Más ahora con esta crisis económica que te sientes muchas veces despojado. El Señor te dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice Filipenses 4:19. Ahora bien, cuando en tu diálogo interno siempre estás preocupado por el pasado, por el presente, por el futuro, el Señor te dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque cuida de ustedes. Dice primera de Pedro 5:7. Ahora bien, más cuando eres de la tercera edad y que tus hijos ya no te visitan porque tienen miedo de contagiarte o porque ellos no quieren contagiarse y no quieren salir o porque tienen otras cosas, ya tienen una buena excusa. El Señor te dice, no te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No estás solo, el Señor está contigo. Señor, yo sé lo que quiero, pero tú sabes lo que necesito. En tus manos encomiendo mi vida y mi espíritu, Señor, para que me des esa vida abundante que tú me ofreces. Ahora bien, el Señor te acepta tal como eres. Haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús, dice Filipenses 2:5. Dios te ama tal como eres, pero Él rehúsa que permanezcas así. Él quiere que seas justo como fue Jesucristo. Estás equivocado si crees que su amor por ti sería mayor si tu fe o tus pensamientos fueran más profundos. No confundas el amor de Dios con el amor de la gente. El amor de la gente, por lo general, aumenta con tu desempeño y decrece con tus errores. No es así con el amor de Dios. Él te ama tal como eres. Ahora bien, ¿cómo podemos vivir esa esperanza llena de vida? Esto lo obtienes y son los privilegios que el Señor te permite gozar por estar en Cristo. Porque, ¿sabes? Dice Él, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Salmo 23. No hay condenación. Ese es uno de tus privilegios, dice Romanos 8:1. Además, perteneces al reino de Dios, dice Romanos 8:13. Y además eres adoptado por Dios. Es decir, Él te ama con un amor eterno y gozas de toda la plenitud que habita en Cristo.
Ahora tienes acceso a Dios en todo momento, como dice Efesios 2:18. Nunca serás abandonado, Hebreos 13:15. Y además, como si fuera poco, posees una herencia eterna e inagotable, Primera de Pedro 1:4. ¿Qué más quieres, hermano? ¿No crees que vale la pena elegir el reino de Dios y su justicia y tener una esperanza llena de vida? Dice el Señor, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y por eso, hermanos, en esta noche yo te invito, conéctate con Dios. Él está, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Ven a Cristo, Él te llama. Él quiere que tengas una esperanza llena de vida. Estamos en época de pandemia, pero Él sigue siendo la respuesta, porque a los que Dios aman, todas las cosas les ayudarán bien. Nada ni nadie te separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él quiere proveerte. En realidad la vida cristiana es saber recibir del Padre el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oremos, hermanos, para despedirnos. Gracias. Gracias, Padre, porque tú nos ofreces una esperanza llena de vida. Gracias, porque tú tienes la puerta abierta y estás dispuesto a recibirnos, Señor, y tomar nuestra vida para darle sentido, Señor, y trascendencia. Para poder, Señor, no vivir en un mundo que pasa, sino sembrar para ese reino tuyo y tu justicia que prevalece por la eternidad. Te pedimos, Padre, que bendigas a nuestra iglesia y bendiga, Señor, a tu pueblo. Y permita, Señor, que seamos proclamadores de vida y de esperanza, como buen discípulo tuyo, y que en todo y para todo tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. En Oreb, continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, así como a aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos permite seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor a distancia. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles en nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, teniendo la convicción de que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hola, te invitamos a un recorrido por las actividades que tenemos durante la semana. Recuerden que los domingos nuestros horarios de culto son a las 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del día por nuestro canal de YouTube y Facebook. La iglesia infantil publica su clase los domingos a las 8 de la mañana y la Magna Unión de Jóvenes transmite su reunión juvenil a las 5:30 p.m. El martes a las 9:30 las mujeres Oreb continuamos con la serie de estudios con Paso Firme. Recuerda que es en vivo, así que conectémonos para conversar. Y a las 8 de la noche la Magna Unión de Jóvenes transmite un devocional juvenil. Los miércoles a las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto de oración con la serie La Iglesia de los Niños de Jesús, basados en la carta de Pablo a los Efesios. Y a las 9 de la noche los matrimonios tienen su reunión de oración vía Zoom. A las 6 de la tarde tenemos las prácticas enseñanzas Somos Todos. A las 8 de la noche la Magna Unión de Jóvenes transmite un devocional juvenil. Y a las 9 de la noche los matrimonios nos comparten otro devocional por su página de Facebook. El viernes a las 6 de la tarde tenemos la salsita para niños vía Zoom. Para mayores informes llama a la oficina de la iglesia. Y a las 8:30 tenemos el programa Sin Cubrebocas. El sábado a las 12 del día continuamos con la serie Celebremos la Vida con el Paz Libre. Y por la tarde a las 6:30 los más 30 tendrán su reunión con el tema ¿Cómo la amistad me ayuda a superar la crisis? A cargo del Paz Libre. Y al terminar tendrán una reunión especial vía Zoom. Recuerda que el jueves 24 de febrero a las 7:30 p.m. tenemos una conferencia magistral impartida por el hermano Eliseo Villa y editor de la obra El Tesoro de David, desde nuestras instalaciones base.
Si deseas asistir, debes avisarnos vía telefónica o por correo a la iglesia, ya que tenemos cupo limitado. La estaremos transmitiendo por nuestros canales de YouTube y Facebook. No olvides que todos los días tenemos el devocional con el Paz y OEI. No olvides suscribirte a nuestras páginas de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Mantengámonos conectados, démosle like y compartamos. Gloria, aleluya, Padre del cielo, adorarte quiero solo a ti. Dios majestuoso del universo, adorarte quiero solo a ti. Que tu nombre sea exaltado eternamente. Tú eres el mismo y siempre. A ti doy la gloria, solo a ti. Poderoso, tuyos son los cielos y la tierra, tuyos son los mares, las estrellas. A ti doy la gloria, solo a ti. Gloria, aleluya, Padre del cielo, adorarte quiero solo a ti. Gloria, aleluya. Dios majestuoso del universo, adorarte quiero solo a ti. Que tu nombre sea exaltado eternamente. Tú eres el mismo y siempre. A ti doy la gloria, solo a ti. Poderoso, tuyos son los cielos y la tierra.